Hola, buenas tardes a todos. Por favor, confirmarme si funciona bien el audio, si hay algún problema o cualquier tema, pues lo comentáis aquí en el chat, en las preguntas, y intentamos corregirlo. Bueno, antes de nada, bueno, para los que sois nuevos en el seminario este que solemos hacer, nosotros en Cima Capital, junto con la gente de XTB, que nos facilita la vía o el medio, ¿no?, de poder darlo. Pues solemos hacer unos seminarios que hablamos un poco de value investing, pues de lo que hacemos nosotros, del tipo de inversiones que hacemos. Hemos puesto varios ejemplos, hemos hablado de compañías, pues inversiones en compañías holding, cíclicas, etcétera, ¿no? Hoy, para variar un poquito de la tónica habitual de las últimas semanas, he traído una idea de inversión un poquito diferente, que es una compañía de royalties, de oro, que tiene, digamos, activos de royalties, mineras de oro que cotizan en Canadá. Y bueno, antes de nada, para los que no me conocéis, pues nada, nosotros, yo soy José Ruiz de Alda, pues trabajo en Cima Capital, somos asesores de Cima Global Value SICAV, que es un vehículo de inversión a largo plazo, que somos una firma totalmente independiente. Y bueno, que nuestro objetivo básicamente es preservar y hacer crecer el capital de la SICAV, ¿no?, de nuestros inversores y el nuestro, ¿no? Tenemos una fuerte alineación de intereses con nuestros coinversores, porque somos los principales inversores de los productos, y prácticamente nuestro patrimonio, el 100% de nuestro patrimonio, no solo financiero, sino casi prácticamente el 100% está invertido en los vehículos, en el vehículo. Y bueno, seguimos una filosofía de inversión en valor que básicamente consiste en analizar los negocios que subyacen detrás de una acción, y entender de qué depende el valor de ese negocio en el futuro, y bueno, hacer nuestro análisis, nuestras estimaciones, y buscar compañías que pensemos que en el futuro valdrán más de lo que hoy podemos comprarlas en el mercado, ¿no? Y bueno, un poquito, si queréis un poquito más de información, que no me quiero extender en esta parte, pues tenéis la página web que he dejado ahí. Al final de la presentación, en la última diapositiva, podréis ver mi, mi email. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis, o cualquier consulta, sugerencia o corrección sobre un dato que haya realizado yo, o que queráis comentar, pues no dudéis en escribirme, mandar un mail para lo que haga falta. Bueno, hoy, como os he comentado, voy a hablar de una compañía que no es una compañía minera de oro, porque se dedica, digamos, a los royalties y streams, que ahora explicaremos lo que son. Pero vamos, es una compañía cuyo digamos, potencial, en gran parte, pues al tener una exposición directa al precio del oro, y a minas que extraen oro y plata y diamantes, y algún otro tipo de metal, pues tiene una dependencia muy importante de lo que pase con el precio del oro, ¿no?, y la plata. Por lo tanto, eh, antes de nada, pues me gustaría comentar, para aquellos que normalmente el oro es conocido como un activo refugio, pero bueno, aparte de eso, nosotros tenemos una teoría que no es que sea nuestra, sino que es una teoría eh, bastante sencilla, en el sentido de que nos parece bastante obvia, sobre por qué el oro podría ser un activo interesante para tener en una cartera de inversión en los próximos años, ¿no? Y bueno, no me quiero extender en esta parte, porque podríamos dedicar digamos, varias conferencias enteras a explicar, digamos, los drivers del precio del oro, y por qué el oro pasó a ser una moneda, ha pasado a ser la moneda seleccionada por el ser humano en los últimos 2000 años, o por qué la demanda del oro es más difícil de predecir, o explicar por qué tiene un componente de inversión, etcétera. Pero bueno, como es un tema un poquito más complicado, pues básicamente os dejo los 4 puntos por los cuales nosotros pensamos que el oro a largo plazo tiene sentido, y os dejo un link de una conferencia que di yo hace prácticamente 3 años ya, en un trading day de XTB, en el que hablaba, pues, de por qué el oro, bueno, de, de por qué pensábamos que el oro era una buena inversión a largo plazo, y lo seguimos pensando, porque prácticamente no ha variado nada desde entonces. Os dejo el link. eh, y nada, cualquier duda, pues me lo preguntáis, y ahí se expone un poquito más, pues, cuál es el problema, ¿no? Pero realmente, en nuestra opinión, es bastante sencilla, ¿no? Y es que al final, pues, el endeudamiento a nivel,
¿no? En su momento hubo un endeudamiento privado muy fuerte, ahora mismo había una cierta traslación del endeudamiento de ser privado a público, como es el caso de la economía española, pues el endeudamiento de las economías occidentales pues está en niveles máximos de medio siglo, ¿no? Y de hecho no ha parado de crecer los últimos 40 años. De hecho es muy poco probable que sean capaces de pararlo, ¿no? Porque cuando la deuda alcanza cierto porcentaje del PIB y digamos que la productividad marginal de la deuda se reduce drásticamente, pues las probabilidades de reducirlos son muy escasas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la deuda es muy alta, no solo no se generan superávit primarios en las economías occidentales como para poder devolver la deuda, sino que seguimos incurriendo en déficits y parece desde el punto de vista político en una economía cuyo sistema político es la democracia, como son la mayor parte de las grandes economías del mundo, parece muy poco probable que haya políticos que estén dispuestos a asumir el problema de un exceso de deuda de una forma ortodoxa, que sería, pues, evidentemente, aplicar una gran subida de impuestos, una gran reducción de costes, generar superávit primario y empezar a reducir la deuda, ¿no? Parece muy poco probable, probablemente ni aun adoptando ese tipo de políticas en algunos casos sería posible pagarla, por lo que he comentado, ¿no? Porque por mucho que tenga superávit primario de X del 2-3% del PIB, cuando tienes deudas por encima del 100% del PIB, como es el caso de la española, la italiana, la japonesa, la de Estados Unidos, etcétera, pues ya solo los intereses de la deuda te comen el superávit primario, ¿no? Por lo tanto, y es un tema que, bueno, nosotros consideramos que la única solución para acabar con un problema de endeudamiento como el que existe a día de hoy es la inflación a largo plazo. Hay bastantes indicios que indican que es lo que están buscando, desde las emisiones a más largo plazo, etcétera. Pero bueno, como ya comento, nosotros pensamos que la mejor forma que el oro es una de las formas en las que se va a poder preservar el capital a largo plazo, porque la inflación pensamos que es el escenario más probable, es la única forma de reducir el endeudamiento real de los estados y por eso vamos a hablar de una compañía que está relacionada con el oro. Como ya he comentado, os he dejado el link. Cualquier duda sobre la presentación que hice hace unos años en el XTB Trading Day, podéis escribirme también y podemos comentarla cuando queráis. A la hora de invertir en oro existen muchas formas, desde tener exposición al oro, ¿no? Y diferentes, desde invertir en oro físico, que comprar oro físico vosotros mismos allá donde se pueda vender, o bien comprar joyería, comprar oro con valor numismático, como es el pelucón que podéis ver de Felipe V, que me he molestado en buscar, o comprar lingotes, como en Madrid, por ejemplo, hay una tienda que se llama Degusa, pues en la que puedes comprar oro físico. De hecho, se puede comprar oro a día de hoy, oro físico con valor numismático prácticamente al precio del peso del metal. Podéis invertir en oro físico vía Physical Trust, pues que son digamos una unión de inversores que compra, por ejemplo, la gestora canadiense Sprott, pues tiene oro físico que compra y vende a sus inversores una parte alícuota y le cobra pues la parte correspondiente de los gastos de custodia y de cuidado de ese oro, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, tenéis una forma de tener exposición al oro más barata, pero bueno, en la cual al final no tenéis detrás el activo real, que son los ETFs, los fondos pasivos que repliquen la evolución del metal. También existen fondos pasivos que replican la evolución de la industria minera en general, no solo del precio del metal. Y también hay otras opciones como son las compañías mineras, ¿no? Que es invertir en aquellas compañías que se benefician en caso de una subida del precio del oro o que se ven perjudicadas en el caso de una bajada, ¿no? Y que tienen exposición directa al oro, ¿no? Y el caso más evidente son las compañías productoras, las senior, que son las compañías digamos, que tienen varios proyectos, que tienen un historial bastante largo, que tienen World Class Mines, o tienes las compañías junior que están desarrollando nuevos proyectos, minas más pequeñas, etcétera, ¿no? De hecho, hay cientos de compañías cotizadas. Y por otro lado, hay una tipología de compañías un poquito diferente, que son las compañías de royalties o conocidas como compañías de royalties, pero que no solo tienen royalties, sino también tienen streams, que ahora explicaremos lo que son, ¿no? Pues voy a hablaros hoy es una compañía de royalties que se llama Osisko Gold Royalties. Es una compañía que tiene actualmente unos 137 activos entre royalties, streams y offtakes. 19 están en producción actualmente. Prácticamente el 80% de los activos está ubicado en Norteamérica y el 75% en Canadá, que es uno de los distritos mineros más reconocidos. El 62% de los activos dependen o tienen exposición directa al precio del oro y el 51% de los activos son royalties, mientras que el 47% son streamings.
como podéis ver respecto al net present value que ellos, que ellos, ya podéis ver la exposición que tiene a diferentes metales o materias primas y la exposición por geografía, ¿no? Y bueno, en la derecha podéis ver pues, los principales. La Osisko Gold Royalties tiene dentro de las compañías bueno, me parece que por el orden que estoy explicando las cosas voy a hacer un pequeño adelanto y voy a explicar un tema primero para que entendáis un poquito cuál es la diferencia entre un royalty y una compañía minera, ¿no? Un royalty es un derecho de cobro que tiene normalmente eh, la compañía en este caso, o el poseedor del royalty sobre el explotador de la mina, ¿no? Digamos que es un porcentaje de los ingresos. Una mina acuerda, o sea, pues pagar una cierta parte de los ingresos que obtiene por la venta de los metales o minerales que extrae. También existen royalties en otro tipo de negocios, no solo mineros, ¿no? Pero en este caso voy a hablar del royalty minero, ¿no? Al propietario del royalty como contraprestación o bien de la venta del terreno inicialmente, que el proyecto era inicialmente del que posteriormente posee el royalty, o bien porque has financiado el proyecto y a cambio te quedas con un porcentaje de los ingresos, etcétera, ¿no? Es una contraprestación a cambio de pues una inversión que has realizado, un activo que has cedido, a cambio de eso, como te creas un royalty, que es un porcentaje de los ingresos que el nuevo dueño del activo tenga a lo largo de X tiempo, ¿no? Un stream es ligeramente diferente. Un stream es el derecho a adquirir un determinado número de onzas. Pues, por ejemplo, yo vendo una mina a otra compañía y a cambio, en vez de tener un porcentaje de los ingresos que tenga esa mina en los próximos años, tengo el derecho de adquirir, por ejemplo, si es una mina de varios metales, pues de cobre y plata, pues del derecho, como el cobre es el mineral principal y la plata suele ser un subproducto, pues quizá tengo el derecho a adquirir pues la producción de plata de esa mina a un precio determinado por debajo normalmente del precio de extracción. Por ejemplo, pues a $4, ¿no? La plata está cotizando a $15, pues tengo un derecho a comprar a 4 toda la producción de plata de ese proyecto en los próximos años. Son muy similares, pero hay ciertas diferencias. De hecho, en el caso del royalty, lo único que hay es una contraprestación. El royalty es un porcentaje de los ingresos, por lo tanto, no hay en ningún momento llegas a ver el metal ni recibes tu parte correspondiente de las onzas que se han producido, sino que te lo dan directamente vía ingresos, ¿no? Vía una vez vendido, te dan, digamos, tu parte correspondiente. Mientras que el stream, tú compras las onzas concretas a un precio y puedes almacenarlas en caso de que no quieras venderlas ahora mismo o puedes venderlas ahora mismo en el mercado. La inversión de royalties tiene digamos que es lo más seguro que hay dentro de la industria minera en el sentido que tiene un apalancamiento operativo menor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, en el momento en el que tú tienes un royalty que es por ejemplo, un 5% de los ingresos que genere una mina, cualquiera, de cobre, de plata, de oro, para ti no es relevante, digamos, el margen operativo que esa mina genere como lo es para el dueño. El dueño vende el 100%, a ti te tiene que dar el 5%, se queda con el 95% restante y luego tiene unos costes de extracción del mineral, de exploración, etcétera. Entonces, dependiendo del precio del metal, digamos que la variabilidad de tu royalty es mucho más baja que la del beneficio neto que tendrá el operador de la mina, porque el apalancamiento operativo es mucho menor. En el caso de un stream es parecido al de un royalty y depende evidentemente del precio del stream, pero es menor. El apalancamiento operativo es mayor, mayor que el del royalty. ¿Por qué? Porque al pagar un precio concreto por una onza de oro, pues ante una variación del precio de una onza, pues a modo de ejemplo, si la plata está cotizando a $14 y yo tengo un derecho, un stream a comprar las onzas a 4, las compro a 4 y las vendo a 14 en el mercado, por lo tanto tengo un ingreso neto de 10. Si la plata sube sube un 10%, si tuviera un royalty me dan un 10% más. En el caso del stream, al subir la plata un 10% de 14 a 15 y pico, pues el aumento del ingreso neto del stream es superior. Será, pues, en vez de un 10%, pues un 14, un 15%. Pero aún así es mucho menos, tiene un apalancamiento operativo mucho menor que el que tiene una mina concreta, ¿no? Ahí a la derecha os he puesto una especie de gráfico en el cual, pues en el eje podéis ver el precio, determinados precios del oro, ¿no? Desde 200 hasta 2200, y el apalancamiento operativo que tendría pues una empresa de royalties, o sea, el dueño de un royalty, el dueño de un stream o el productor
el productor, el operador de la mina, ¿no? Evidentemente he puesto pues que el stream era un precio base de 400 dólares la onza, y en el caso del productor tenía un coste total de extracción de 800. Pero bueno, para que entendáis un poquito. Por lo tanto, estos tipos de activos son activos muy seguros en el sentido de que su variabilidad es exactamente la variabilidad del precio del metal del que se trate, y el número de onzas que se produzca. Si se producen más onzas y el oro está más caro, en esa proporción cobrará Osisko un royalty mayor o menor. El modelo de negocio de Osisko es relativamente diferente al modelo de negocio de otras compañías de royalties. De hecho, prácticamente hay 5 compañías de royalties, o, si no me equivoco, creo que son 4 o 5 compañías de royalties, las más importantes, que son Franco-Nevada, que es un monstruo, que es una compañía muy grande, Royal Gold, Silver Wheaton, Sandstorm y Osisko, que son las principales que cotizan pues prácticamente a nivel de 1 billón o por encima, ¿no? En el caso de Osisko, el modelo de negocio es ligeramente diferente en el sentido de que tienen una parte de negocio que ellos llaman de acelerador, que es que muchas veces cuando entran a financiar un proyecto por ejemplo, pues financian el proyecto del desarrollo de Horn 5 de Falco, no solo se quedan al financiar el proyecto con un porcentaje, un royalty, un porcentaje de los ingresos del proyecto, sino que muchas veces invierten directamente en esas compañías, en el equity, y tienen una exposición extra. Además, comparten conocimientos y digamos que ese modelo lo que busca es ayudar en todo lo posible a la compañía a desarrollar el activo lo mejor posible y lo antes posible, ¿no? Como podéis ver ahí, pues tiene el negocio que es el 75%, el negocio de royalties tradicional, royalty y streaming, y el negocio de acelerador, que tiene participaciones financieras pues en Osisko Mining, con la cual tiene ya un royalty en Windfall, Barkerville, Osisko Metals, Falco Resources, etcétera. A día de hoy, Osisko Gold Royalties tiene una producción equivalente estimada. Cuando se dice una producción equivalente estimada, para que lo entendáis, ellos no están operando ninguna mina, pero si yo tengo el 5% tengo un royalty del 5% sobre la producción de la mina Canadian Malartic, que produce 700.000 onzas, pues las 35.000 onzas anuales se consideran como mías, porque el 5% de 700.000 onzas son unas 35.000 onzas anuales aproximadamente. Pues cuando aquí veis los GEOs, que son Gold Equivalent Ounces, es la proporción que le corresponde como consecuencia del derecho que tiene, ¿no? Pues si tienes un derecho del 5%, te correspondería el 5% de la producción de esa mina, ¿no? En términos comparables. Pues la compañía a día de hoy tiene una producción para 2018 estimada de unas 80.000 onzas equivalentes, que como he comentado, pues el 71% a día de hoy son en 4 proyectos: el principal, que es Canadian Malartic, el 12% en Renat, que es una mina de diamantes, Eleonor, que es una mina de Goldcorp en Canadá, o Mantos, que es una mina de cobre en Chile, ¿no? En la que tiene un stream de plata. Estos son onzas equivalentes de oro, 80.000 onzas equivalentes de oro. Como podéis ver, tienen royalties que no están directamente relacionados con el oro, sino que son plata, etcétera. Lo que se hace es una conversión en base a los precios y calcular cuánta sería el equivalente en minas de oro, ¿no? La compañía tiene un potencial, un pipeline de crecimiento muy fuerte para los próximos años. De hecho, como podéis ver, ellos dan un guidance, digamos, de por dónde creen que andará su producción equivalente de onzas en el año 2020-2023, y como podéis ver ahí, pues hablan de 135.000 de media y 185.000 onzas equivalentes para los años 20 y 2023. Hay que tener en cuenta que tienen en cuenta el proyecto de Bruce Jack Stream de Pretium, que en este caso lo ha recomprado, tenía una opción de compra por 150 millones de dólares, por lo tanto ya no formará parte, por lo tanto será menor de lo que se dice en esta tabla, pero a cambio tenemos 150 millones en cash. Para que podáis ver un poquito un tema que para nosotros es relativamente importante, pues la mayor parte de los proyectos que tiene la compañía en desarrollo, y no solo en desarrollo, sino las que está explotando actualmente, están situados en Norteamérica. Y principalmente en Canadá. Nosotros, pues Canadá es uno de los distritos mineros pues, que tiene una seguridad jurídica mayor, y es una de las razones por las cuales nos gusta principalmente Osisko. De hecho, hay otras compañías de royalties que tienen a priori parecen muy interesantes, como es para nosotros pues el caso de Sandstorm, que de hecho estamos empezando a analizar ahora en más detalle. Pero bueno, también es verdad que uno de los
puntos que nos clave para nosotros de Osisko es la ubicación de sus proyectos, ¿no? Bueno, aquí podéis ver un poco los proyectos que tiene la compañía. Tiene uno fuera de América que entrará en producción próximamente, que es Amulsar, con Lydian International. Y bueno, ahora, para los que asististeis al seminario de compañías cíclicas que dimos en su momento, si os acordaréis, y si no, hago un repaso para todos los que no asistieron, de lo que buscábamos nosotros a la hora de invertir en una compañía cíclica. Porque, bueno, las compañías cíclicas, las compañías que son muy cíclicas, ¿no? Porque en general todas las compañías son cíclicas de alguna forma o de otra, pero las compañías que son muy cíclicas, los sectores muy cíclicos, pues a nosotros nos gusta afrontarle, digamos, la inversión en estos sectores de una forma muy concreta, ¿no? Y esta es la siguiente. Nosotros a la hora de invertir en compañías cíclicas hay tres aspectos que nos gusta tener muy claros antes de invertir y que nos parecen fundamentales. Fundamentales porque cuando inviertes en una compañía cíclica, lo fundamental es que inviertas en un momento bajo de ciclo y que la compañía en la que inviertas sea capaz de soportar ese ciclo bajo, sobrevivir sin diluir y sobrevivir y ser capaz de disfrutar y generar valor en un momento de ciclo más alcista, ¿no? Cuando se dé la vuelta al mercado. Por lo tanto, digamos que para que eso se cumpla, nosotros buscamos tres características o hacemos un análisis en tres vías sobre el sector, ¿no? Uno, invertir en un sector cíclico en el cual pensemos que la demanda seguirá ahí en el futuro, ¿no? Porque existen sectores cíclicos que en caso de que haya una disrupción muy significativa y deje de ser, como podría ser ahora mismo, pues el tema del carbón térmico para generación de energía, que es un sector que está en un ciclo muy bajo, pero bueno, tenemos, digamos que más dudas sobre si seguirá utilizándose o si va a estar constantemente decreciendo en los próximos años, y en tal caso, pues en el caso de que no seas capaz de estimar o de saber que va a existir una demanda X en el futuro, ya no estás tan seguro de que el ciclo alcista se pueda dar, ¿no? En el futuro. Por lo tanto, elegir un sector que pensemos que no vaya a desaparecer o que va a ser sustituido en el corto o medio plazo. Luego, buscar una compañía que nosotros llamamos el último superviviente, que es en principio la compañía. Buscamos la compañía que, a ser posible, con más claridad veamos que es imposible o difícil que quiebre durante un ciclo negativo, ¿no? Porque nosotros normalmente invertimos cuando el ciclo se ha tornado negativo, pero muchas veces nos equivocamos y el ciclo pues es negativo, pero todavía le queda una parte todavía más negativa, o puede que el ciclo negativo dure más tiempo de lo que nosotros pensábamos. Por lo tanto, es importante encontrar lo que nosotros llamamos el último superviviente, o digamos la compañía que tiene una fortaleza mayor en varios ámbitos para sobrevivir a un ciclo negativo. Y luego, lo que es muy importante es comprar en un momento bajo de ciclo y tener la paciencia necesaria para venderlo en un momento de ciclo mayor, ¿no? O mejor. Y para eso hay unos indicadores que nosotros solemos seguir y que, bueno, solemos comprobar cada vez que invertimos en un sector cíclico. Buscar el último superviviente. En el caso, bueno, el punto primero que hemos comentado aquí, que es el elegir el sector que pueda desaparecer o ser sustituido, me remito un poquito al vídeo que os he presentado antes, y porque nosotros pensamos que el oro va a seguir estando ahí como activo de inversión, porque pensamos que es una moneda elegida por el ser humano de forma libre en los últimos miles de años, y pensamos que seguirá ahí y que seguirá conservando su valor en los próximos años. Por tanto, esa parte no voy a entrar ahora mismo en ella, y voy a pasar directamente al segundo punto, que es buscar el último superviviente. ¿Qué significa buscar el último superviviente? ¿O qué compañía pensamos que son las compañías que van a sobrevivir mejor a un ciclo negativo? Pues son aquellas, primero, buscar el low cost producer, que es la compañía que tenga los costes de producción más bajos del sector y que, por lo tanto, tenga la mayor capacidad de aguantar precios bajos en un sector durante más tiempo. ¿Por qué? Porque por el camino tienen que quebrar muchas compañías menos eficientes antes que ella, que eso a su vez reduce la oferta y normalmente ajusta los sectores y hace que los precios se ajusten. Por lo tanto, buscar el low cost producer, que es, al final, en el caso de una mina, pues se trata de buscar las compañías más eficientes, que normalmente son las minas, pues las minas cuya extracción es más sencilla, que normalmente suelen ser minas a cielo abierto y con un grado de oro por tonelada de tierra muy alto. Eso es lo que normalmente, digamos, hace que una mina sea más o menos eficiente, ¿no? El grado y la ley del metal que haya en la mina y la dificultad de acceso o no a ese mineral, ¿no? Luego buscamos compañías que tengan muy poco apalancamiento financiero y que tengan un calendario de vencimientos de deuda muy cómodo, pues porque muchas veces compañías que son digamos que tienen una eficiencia operativa muy importante o que son muy eficientes, que son una compañía que pueda ser un low cost producer en una industria concreta, por mucho que sea la que mejor pueda aguantar beneficios operativos negativos durante
o beneficios muy reducidos durante mucho tiempo, dependiendo de la estructura, cómo se haya financiado, la deuda que tenga, cuándo venza, qué coste tenga, etcétera, pues puede que se la lleve por delante, ¿no? Por lo tanto, no solo es importante que sea eficiente desde el punto de vista operativo, sino que desde el punto de vista financiero no tenga un riesgo elevado, que sea una compañía con la mayor solvencia financiera posible. Y lo que he comentado, invertir en un sector cíclico, una compañía eficiente en costes, eficiente desde el punto de vista operativo y con una estructura financiera saludable, es una garantía de supervivencia en un ciclo negativo, y eso es la clave, porque es imposible. Normalmente en las compañías cíclicas el riesgo, cuando inviertes en un sector que es cíclico, pero que sabes que seguirá existiendo el día de mañana, que la demanda seguirá ahí en el futuro, el mayor riesgo es que en tus cálculos te equivoques. A nosotros nos ha pasado en alguna compañía, en alguna participación más pequeña, que te equivoques y por haber invertido en una compañía un poco menos eficiente o con, digamos, una estructura de financiación muy complicada, pues tenga que hacer una ampliación de capital y por tanto se diluya tu interés en esa compañía, y para cuando llegue el ciclo positivo tú ya realmente no te puedas beneficiar de él, ¿no? Por lo tanto, este punto es clave. No significa que no se puedan invertir en compañías que no sean las más eficientes desde el punto de vista operativo y que tengan deuda, porque eso, al igual que aumenta muchísimo el riesgo de quebrar, también aumenta muchísimo el potencial en caso de que el ciclo se torne pronto y a tiempo, pero evidentemente nuestras posiciones más significativas, donde vamos a tener una mayor inversión en el fondo o un mayor peso, serán negocios en los cuales podamos estar relativamente seguros de que la supervivencia está garantizada. Abajo pongo un gráfico para que lo veáis, que bueno, que como comento, esto ya lo presenté en su día cuando hablamos de compañías cíclicas, pues que hablo un poco del potencial de revalorización y de la probabilidad de supervivencia. Como podéis ver, una compañía que sea un low cost producer y sin deuda, pues la probabilidad de supervivencia es muy alta, pero el potencial de revalorización es más bajo, mientras que en las compañías con mucha deuda y muy poco eficientes, pues un pequeño incremento en términos marginales del precio del metal que venden implica un aumento en términos proporcionales muy alto de la rentabilidad y la variabilidad del valor del equity en bolsa o la valoración de las acciones pues es mucho mayor, ¿no? Pero evidentemente tiene un riesgo mucho más alto en caso de que un ciclo sea negativo de quebrar. Aquí, digamos, en la línea de este tema, ¿qué quería comentar? Pues lo que he comentado antes, ¿no? Los royalties y los streamings dentro de la industria minera, digamos que es el extremo en cuanto a apalancamiento operativo. Digamos que una compañía de royalties tiene un riesgo asociado mucho menor. Digamos que el low cost producer en la industria minera será la compañía, habrá que ir al proyecto de oro más eficiente del mundo, y dentro de ese proyecto de oro el royalty de ese producto será, digamos, nuestro low cost producer en la industria minera de oro, ¿no? Y aquí lo vais a ver un poquito de una forma más sencilla. Para nosotros estos 4 puntos son relativamente importantes, y es en tanto en cuanto tenga más riesgo o menos riesgo. Cuanto más, si está enfocado en la parte de abajo, nosotros pensamos que estás cerca de un low cost producer, ¿no? En términos totales. Por ejemplo, las compañías mineras tienen un apalancamiento operativo mayor, por lo tanto, ante variaciones del precio del metal, pues tienen más riesgo. ¿Cuál es el low cost producer? ¿Ser una compañía minera o tener un royalty? Pues como tiene menor apalancamiento operativo, el royalty está más cerca de ser un low cost producer. A ser posible, no solo es importante que seas una compañía de royalties, porque si tú tienes un royalty sobre un proyecto que es muy poco eficiente, si tú tienes el royalty sobre una mina de oro en Estados Unidos, cuyo coste de extracción es 1.300 y el oro está a 1.200, si el operador de la mina no gana dinero y cierra la mina, tú tampoco cobras el royalty. Por tanto, es muy importante que no solo por el hecho de ser una compañía de royalties, que ya tienes una menor respecto al productor originario de esa mina, sino que esa mina en sí sea muy eficiente. Luego es muy importante que en nuestra opinión, que la localización sea favorable, ¿no? Y esto no está tan relacionado con que seas más o menos eficiente, sino que con el riesgo de perder tu inversión es mayor en ciertas localizaciones, en ciertos distritos mineros en los cuales hay mayor inseguridad jurídica, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo pues tenemos una participación en una compañía familiar que se dedica a la producción de oro y plata, que es Peñoles, Industrias Peñoles, que es el propietario de la mayor compañía minera primaria de plata, que es Fresnillo, y bueno, es una compañía que en ciertos casos cumple muchísimos de los requisitos que nos gusta, pues como puede ser que es low cost producer, tiene las minas más baratas primarias de plata del mundo, no tiene deuda prácticamente,
etcétera, pero sin embargo por la localización que es México, que hasta ahora era muy favorable y más cuando el dueño es un empresario mexicano y sabe lo que hace en su país, pues ahora mismo con la entrada en escena del nuevo presidente mexicano y bueno, las dudas digamos la pequeña propuesta del partido dirigente sobre la reforma de la industria minera y las concesiones, etcétera, pues genera cierta incertidumbre, ¿no? Evidentemente, incertidumbre se puede generar en todos los en todos los distritos mineros, en todas las localizaciones, pero pensamos que Canadá pues ha sido históricamente una localización pues más segura, ¿no? Con un historial que consideramos que es muy importante. Y el último punto, que es el apalancamiento financiero, ¿no? Pues en estos 4 puntos que para nosotros son claves a la hora de invertir en una compañía en esta industria, Osisko está en el rango bajo en todas, ¿no? Tienes una compañía de royalties, consideramos que los proyectos que tiene, la mayor parte son muy eficientes y están dentro digamos, de la parte baja de la curva de costes, tiene una localización muy favorable y apenas tiene apalancamiento financiero, ¿no? Digamos, tiene una estructura financiera muy, muy sólida. Por ejemplo, a modo de ejemplo, pues uno de los royalties que tiene Osisko, pues que se llama es Canadian Malartic, que es un 5% sobre el resultado, sobre las ventas de la mina. Es la mina de oro más grande de Canadá y la mina número 12 a nivel mundial. Representa aproximadamente el 29% de la producción que estimamos nosotros para Osisko en el año 2020. A día de hoy es el 42%. Está en el primer cuartil de coste de la industria, con un all-in sustaining cost de 760. Para los que no conozcáis un poco la industria, pues cash cost es, digamos, el coste de extracción operativo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta extraer una onza de oro o sea, el coste que tiene para ti extraer una onza de oro? Si el oro cotiza a $1.290 hoy, el cash cost es 590. Eso es, digamos, a nivel operativo, el coste que tiene. Por lo tanto, si cotiza más de 1.200 o a 1.300 y el cash cost es de 600, pues los 700, digamos que se venía beneficio operativo, ¿no? Esto sin tener en cuenta la inversión inicial que has hecho en todas las instalaciones. Y esa es la que incluye el AISC, que es el All-in Sustaining Cost, que ese es, digamos, el coste que incluye todos los costes necesarios para que sea sostenible el proyecto, que requiere la reinversión, etcétera, ¿no? Incluso incluye pues los gastos de exploración necesarios para reemplazar aquellas onzas que estás produciendo, etcétera, ¿no? Digamos y como podéis ver, digamos que para que un proyecto sea rentable, una vez que se va a crear desde cero, ¿no? Un greenfield, si vas a hacer un proyecto de cero, pues lo realmente relevante es el ICE, que es el coste total, ¿no? Por lo tanto, pues digamos, esta mina es una mina que está en el primer cuartil en cuanto a costes de producción, por lo tanto es una de las minas más eficientes que hay en el sector y por lo tanto tiene menos riesgo, tiene un fuerte potencial de expansión. Actualmente tiene una vida útil de unos 10 años aproximadamente, pero bueno, tiene ciertas zonas en las que, por ejemplo, pues en Odyssey, en las que Osisko también tiene intereses y tiene derecho a un royalty en caso de descubrimiento de onzas, en la que se está explorando actualmente, pues tiene un potencial, ¿no? Muchas veces las compañías de royalties tienen ese tema positivo, ¿no? Que decía el presidente de Franco Nevada, la mayor compañía de Osisko del mundo, que al final tienes una opción perpetua sobre un terreno, ¿no? Concreto. Es algo que a nosotros nos gusta por encima de los streams, a pesar de que el streaming en un momento de subida del precio de oro, al tener algo más de apalancamiento financiero, pues puede generar más potencial. El modelo de royalties consideramos que es el modelo más inteligente para invertir en este sector, ¿no? Y bueno, la mina está cooperada por dos compañías que son Yamana y Agnico Eagle, que son pues dos compañías más significativas de la industria. Y bueno, este es un ejemplo de lo que comentaba aquí, ¿no? Pues Osisko es dueña del royalty, es un proyecto de bajo coste y en una localización favorable, ¿no? En cuanto al apalancamiento financiero, aquí no es relevante porque hablamos de la compañía en sí, ¿no? Y os pongo ejemplos de otros proyectos, algunos que están produciendo actualmente, otros futuros, como son Amulsar, la mina Eagle de Victoria o Leonor de Goldcorp, bueno, pues Amulsar es una mina que todavía no está produciendo y que empezará en breve, en la que han tenido algún problema por la localización en cuanto al tema de los permisos, etcétera, y que está en vías de solución, que está situada en Armenia, que va a ser operada por Lydian International, y tiene, pues, para que os hagáis una idea, representará el 16% de la producción equivalente de Osisko en 2020, tiene un all-in sustaining cost de $580, lo cual es muy, muy, muy interesante, una vida útil de más de 12 años, o
adquirido recientemente de Eagle, que es una mina situada en el norte de Canadá, operada por Victoria Gold, que es el 12% de la producción equivalente de Osisko en 2020 y que tiene un cash cost y un all-in sustaining cost que también se estaría situando en el primer cuartil en cuanto a costes, ¿no? Luego está la mina de Leonor, que está actualmente en operación, representa a día de hoy no sé si es el 12% de la producción de Osisko, es el 6% de la producción para el año 2020, operada por Goldcorp en Canadá, muy cerca de Roberto, y de hecho Leonor fue descubierta por el equipo de Virginia Mines y de André Gaumont, que es pues un directivo que ahora mismo está en el Consejo de Osisko y que consideramos una de las personas pues con mejor historial de exploración y de generación de valor, y os animo a que veáis el historial de Victoria, o sea, de Virginia Mines, y veis la rentabilidad que generó este directivo, que actualmente está en el Consejo retirado como ejecutivo, pero que tiene una participación pues importante respecto a su patrimonio en la compañía, ¿no? Por lo tanto, son proyectos pues con vida útiles relativamente largas todavía, con costes de extracción muy bajos y en la mayor parte situados en localizaciones muy interesantes, ¿no? Adicionalmente, pues la compañía tiene una posición financiera, tiene una deuda financiera neta a día de hoy, más o menos calculo unos 123 millones de dólares canadienses. Tenía pues unos 280 millones, me parece, en el tercer trimestre, pero digamos que el proyecto que he comentado antes, Bruce Jack, que ha sido la recompra de Pretium del proyecto por 153 millones de dólares, pues ha reducido mucho el endeudamiento. En los próximos meses probablemente crezca un poco el endeudamiento porque parte de ese dinero cada día de hoy está en caja, lo están destinando a recompra de acciones, pero bueno, a cambio pues aumentará el potencial de la compañía y pensamos que es una buena idea recomprar acciones. Y bueno, esta deuda, para que os hagáis una idea, 123 millones de dólares canadienses representa menos de una vez el free cash flow del año 2019-20, digamos, una vez que entre a Mulsar, sin tener en cuenta el CAPEX de inversión, ¿no? Que es lo que pensamos que puede crear esta compañía o generar en los próximos años. Adicionalmente, como he comentado, la compañía tiene inversiones directas en el capital de muchas de estas compañías que están desarrollando esos proyectos, como es el caso de Osisko Mining, Barkerville, Falco, Victoria, que están cotizadas en muchos casos, y bueno, este es un ejemplo de participaciones que tiene, valoraciones que tiene, pero en total estamos hablando de inversiones por valor de más de 400 millones de dólares canadienses, ¿no? Teniendo en cuenta que Osisko cotiza a día de hoy en 1.700 millones de dólares canadienses aproximadamente, pues como podéis ver es una parte relevante, ¿no? Y por último, respecto a compañías cíclicas, ¿no? Por hacer un repaso rápido, hemos comentado de los puntos, hemos comentado por qué pensamos que Osisko está muy bien situado para ser superviviente de este ciclo negativo del oro. Es una compañía de royalties que le da una fortaleza extra, sus proyectos son bastante eficientes en términos de coste, está situada en localizaciones muy interesantes y tiene una deuda financiera muy cómoda y muy asumible, ¿no? Y la otra parte del análisis de compañías cíclicas será, pues, comprar, que lo fundamental aquí en todo esto es comprar en un momento bajo de ciclo y vender cuando el ciclo se dé la vuelta, ¿no? Pero muchas veces no es fácil saber si estás en un momento bajo o estás en un momento medio, alto, etcétera, ¿no? ¿Cómo saber cuándo estás en un momento bajo? Pues hay una serie de indicadores que indican, valga la redundancia, que indican que un sector cíclico está en un momento malo, ¿no? En un ciclo negativo. Pues a modo de ejemplo, pues el precio bajo del metal o material que vendan, noticias de cierre de capacidad, resultados negativos de compañías del sector, reestructuraciones o quiebras en compañías del sector, cotizaciones de las compañías muy deprimidas. Todos estos son indicadores de que un sector está en un momento de ciclo muy negativo, ¿no? Evidentemente esto no te indica si estás en el momento más bajo de ciclo, en el momento de recuperación del ciclo de concreto, pero sí que sabes si estás en un momento deprimido o no. Y en función de la agresividad o de estos puntos que estoy comentando, de estos indicadores, pues te indica si estás más cerca de un momento realmente crítico o no, ¿no? Precio bajo, pues evidentemente pues el oro cotizaba a $1.900 la onza en el año 2011, la plata a $35, estamos hablando de que cotizan ahora a $1.290 y $15, pues parece que no estamos en un momento excesivamente alto. De hecho, lleva, si no me equivoco, quitando el año 2016, que hubo una caída un poquito más fuerte y que ha recuperado, pues llevamos prácticamente 7 años de caídas del precio del metal.
Noticias de cierre de capacidad, pues no es fácil encontrar cierres de minas, pues porque muchas veces es una decisión que a pesar de estar perdiendo dinero, pues se aplaza sin edie, ya no solo si la curva cash cost es positiva y aunque pierdas el valor de tu inversión sigues operando, porque generas rentabilidad en términos de cash, sino ya porque aunque estuvieras generando rentabilidades ya desde el punto de vista de cash cost negativas, incluso muchas veces se mantienen abiertas por los costes los que se debería incurrir en caso de reabrirla, etcétera, ¿no? No hay muchos casos de cierres de capacidad. Lo que sí se ve es abandono de proyectos que ya no son, que se iniciaron y que ya no se van a continuar, y en algunos casos se puede ver cierres de capacidad, pues por ejemplo la mina de plata de Guanajuato en México recientemente ha cerrado, operada por Great Panther Resources, etcétera, ¿no? También se puede ver que estás en un ciclo negativo viendo los resultados de las compañías. Si os he puesto un ejemplo ahí, pues que Goldcorp o Barrick reportó pérdidas en el último trimestre, en el Q2, o la caída de resultados de Goldcorp, de las principales mineras del mundo, reestructuraciones o quiebras y compañías del sector. Se ha visto una gran sustitución de directivos de una época de bonanza por otra digamos, que están más enfocados menos en el aumento de producción de onzas y más en la rentabilidad, y cotizaciones de las compañías del sector muy deprimidas, que como podéis ver ahí, pues Goldcorp hace poco tocó 16 años el mínimo de, de, de el mínimo de cotización de los últimos 8 años, por lo menos lo tocó recientemente, justo antes de que anunciara Newmont la operación de compra, etcétera, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con todo esto básicamente es que, bueno, hay ciertos indicadores que más o menos te pueden dar una señal de por dónde está el ciclo, si realmente estás en un ciclo negativo o en uno positivo, y bueno, nosotros la sensación que nos da todos estos indicadores es que realmente en el oro a día de hoy estamos en un ciclo negativo. De hecho, a precios de $1.200 la onza, no hay muchas minas que ganen dinero a día de hoy, ¿no? No hay muchos proyectos rentables, ¿no? Desde el punto de vista teniendo en cuenta la inversión que requiere. Luego, sobre el tema del equipo directivo, otro tema clave que siempre comentamos nosotros sobre las compañías en las que invertimos, que como sabéis nosotros siempre nos gusta invertir en compañías familiares o compañías en las que el equipo directivo, o bien porque participa en la compañía, que es lo más favorable, o bien porque su sistema de incentivos está muy alineado con el de los accionistas, pues nos gusta invertir en ese tipo de compañías, ¿no? Compañías en las que el directivo busca lo mismo que nosotros, ¿no? Y se beneficia en la misma línea que nosotros, ¿no? Y en este caso, pues es uno de los puntos más negativos de la compañía, ¿no? No es que sea dramático ni traumático, es algo bastante común en la industria, de decir, hay pocas compañías familiares en la industria de la minería, e incluso en las compañías de royalties no creo que haya ninguna que supere el 2-3% de participación total de los insiders. Pero bueno, yo personalmente compañías mineras de oro y plata o de metales preciosos cuyos propietarios que tengan un dueño, ¿no? Digamos, conozco no muchas, ¿no? Invierto en varias. De hecho, invierto en Fresnillo a través de Peñoles. Está la compañía Buenaventura Mines con la familia Benavides en Perú. Tienes algunas compañías rusas con accionistas, digamos, representativos que las controlan, pero vamos, no es algo muy común, ¿no? Y menos en las compañías cotizadas en el mercado canadiense. En este caso, hay dos accionistas bastante relevantes, que son Orion Mine, que provienen de la fusión que hubo con Orion hace unos años, y la Caja de Depósitos de Quebec, ¿no? Que tienen en total pues un 20% que tiene Orion Mine más Quebec, pues un 32%, que es bastante significativo. Pero bueno, el equipo directivo, lo que viene a ser los insiders, los directivos no llegan al 1%, y como podéis ver, una parte bastante importante es André Gaumond, que era la persona que os he comentado antes, que nos gusta especialmente, aunque se acaba de retirar recientemente, hace 1 año y medio, y que proviene de Virginia Mines. Como punto, digamos, menos negativo o más positivo, bueno, el patrimonio en acciones del CEO, de Sean Rosen, es prácticamente 10 veces su salario bruto en efectivo, aunque tiene un salario en acciones muy importante. Y la otra parte que para nosotros es significativa es esos incentivos a largo plazo, pues en este caso un 50% son en acciones principalmente a largo plazo, y digamos que los objetivos que tienen que conseguir para obtenerlos son los que podéis ver ahí, ¿no? Que crezca el NAP, lo cual es positivo, aumentar las onzas de
de oro en equivalentes. Ese tipo de objetivos no nos gusta porque muchas veces aumentan la producción de onzas, pero hacen inversiones que no son rentables y no nos gusta este tipo de incentivos de cantidad, sino más bien de rentabilidad. Pero hubiéramos preferido eh, que este incentivo claramente fuera pues las onzas de oro por acción, ¿no? Aumentar las onzas equivalentes de oro producidas por acción para garantizar que genera un retorno al accionista, aumentar el portfolio de exploración, y bueno, lograr un mayor retorno que el índice del oro y la media de los competidores. Pero bueno, son objetivos que en la mayor parte pues son positivos. Nosotros preferimos un foco en el beneficio por acción o en el free cash flow por acción o en las onzas producidas equivalentes por acción, pero tampoco, bueno, nos parece uno de los puntos más flojos de la tesis, en el sentido de que es digamos la parte que no menos nos gusta, porque es un equipo directivo competente con un historial, como he comentado, pues en el caso reciente, si veis el caso reciente, por ejemplo, de Hermosa, la transacción que ha habido con Bruce Jack, pues tienen un historial bastante bueno de operaciones en el sector. Es verdad que la fusión con Orion en su día pues ha generado dudas, pero bueno, en principio nosotros nos parece un equipo directivo muy competente. La única duda que tenemos es que nos gustaría que la alineación fuera más clara, ¿no? con nosotros. Digamos que es el único punto un poquito más negativo que vemos. Y bueno, nosotros, pues como he comentado, nos parece que es una compañía, por recapitular, que va a sobrevivir a un ciclo, si el ciclo oro siguiera siendo negativo. Pensamos que tiene un equipo directivo competente, aunque nos gustaría que estuviera más alineado con nosotros. Y la compañía, pues el siguiente punto y más importante es encontrar el último superviviente o lo más cercano que pensamos a ello, sí o no. ¿O es una compañía que va a sobrevivir seguro? Pues sí, pensamos que sí. Ahora la pregunta es, ¿cotiza un precio razonable para que nosotros la compremos hoy en día, que nos genere una rentabilidad razonable? Pues aquí evidentemente es algo un poquito más complejo. Y bueno, os vamos a explicar muy brevemente. De hecho, tenemos bastante poco tiempo y por lo que veo, un poco lo que hemos hecho y cómo hemos valorado nosotros la compañía, ¿no? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido calcular la estimación de producción de cada proyecto que tiene la compañía. Bueno, son cientos de proyectos, 19 en producción, no sé cuántos, 12 en desarrollo. Nosotros, los más cercanos a producción y en que más visibilidad hay, hemos hecho, digamos, una estimación de las onzas que pensamos que va a producir y los ingresos que eso generará para Osisko. A modo de ejemplo, os pongo el caso de Canadian Malartic. Hemos hecho esto con prácticamente todos los proyectos. Es verdad que luego hay los proyectos más pequeños que implicaban menos de 1000 onzas equivalentes anuales, los hemos agrupado, pero hemos hecho este tipo de análisis para todos los proyectos principales, para Malartic, para Eleonor, Mantos, Renard, Horn 5, Amulsar, etcétera, ¿no? Eagle, en todos los casos. En este caso es un royalty. En el caso del stream se complica un poco porque tienes que hacer por la parte correspondiente que te toca con el coste de adquisición, pero bueno, no es un poco más complicado cuando hay más de un metal y hay que hacerlo equivalente a oro, o en el caso de diamantes, etcétera, que el precio de referencia es un poquito más complejo. Pero en principio, para que entendáis un poquito, lo que hemos hecho es calculamos las reservas que tiene el proyecto, la producción estimada por parte de los operadores, que la contrastamos con la que publica Osisko, el precio actual al que se vende, 1.708 es dólares canadienses, el oro, como podéis ver. Por eso lo veréis tan alto. No es que hayamos metido un input de un precio de oro muy alto, sino que es en dólares canadienses, los ingresos que genera la mina y la parte correspondiente que le toca a Osisko por el royalty que posee, que es el 5%, ¿no? Eso genera, pues podéis ver, una serie de ingresos anuales que aquí podemos ver traducido en onzas equivalentes, que es como, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis de este año, este análisis hasta 2023, luego hemos hecho uno un poquito más a largo plazo, pero no lo utilizamos a la hora de valorarlo, que es las onzas equivalentes que pensamos que va a producir cada proyecto o cada stream hasta el año 2023, que es lo que publica la compañía, y lo hemos chequeado con lo que la compañía publica a nivel de presentaciones, ¿no? Nosotros en 2023 asumimos 146.000 onzas equivalentes una vez Bruce Jack. La compañía pues estima 164.000 onzas aproximadamente, ¿no? Y bueno, estas onzas, evidentemente, estas onzas equivalentes, eh, eh, lo que hago es calcular los ingresos netos, que es lo realmente relevante para nosotros de Osisko. He eliminado el tema de los off-takes, que tienen un pequeño margen y que son volúmenes muy grandes porque realmente no es significativo.
y digamos que publica, ahí podéis ver los ingresos netos que nosotros más o menos estimamos que tendrá Osisko en el caso de que el oro siga en el nivel actual de $1.290 la onza y la plata en 15,50 o 60 dólares que está actualmente, ¿no? Digamos, con estos datos y con los gastos operativos que tiene Osisko, que son bastante fáciles de estimar porque es una compañía con muy poca estructura, calculamos que la compañía, sin tener en cuenta nuevos proyectos o inversiones en nuevos proyectos de desarrollo futuro, sino con los que tenemos en cuenta ahí, pensamos que va a generar un free cash flow de unos 150 millones de dólares canadienses para 2020, que es prácticamente el doble de lo que está haciendo ahora, algo menos. Le aplicamos un múltiplo de 15. Nosotros normalmente en compañías típicas por los bajos rentabilidades sobre el capital empleado utilizamos múltiplos ligeramente inferiores. En este caso, al considerarlo las compañías de royalties como una anomalía y que tienen bastante menos riesgo que las compañías de mineras en sí, nosotros le aplicamos un múltiplo superior. De hecho, normalmente el track record y el performance, la rentabilidad que han generado las compañías de royalties respecto a compañías de mineras es abismal la diferencia, ¿no? Y si nos animo a ver la situación, la evolución de Barrick o en comparación con Franco Nevada, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues, por cierto, las compañías estas de royalties casi todas cotizan con una prima bastante relevante respecto a las compañías mineras y bueno, consideramos que ese múltiplo está bastante justificado. Nosotros calculamos la deuda neta que tendrá la compañía para el año 2020, que en este caso ya será caja neta, y el valor de sus inversiones en las asociadas que tiene y otras inversiones, ¿no? Con eso calculamos un enterprise value, lo dividimos entre el número de acciones y nos sale el precio objetivo en dólares canadienses. Nosotros, como hemos invertido en dólares americanos, pues hacemos la traslación a dólares americanos y nos sale que tiene un potencial pues de un precio objetivo de unos 13,5 dólares americanos, ¿no? Está cotizando hoy a un precio de unos 8,9 dólares. Eso implica un potencial de un 52%, que es un 23% anualizado, porque lo hacemos a 2 años vista. Y bueno, nosotros pensamos que es un potencial bastante, digamos, incluso algo menor a lo que tenemos en la media del fondo, pero es verdad que tenemos la opcionalidad de la evolución del precio del oro, ¿no? Y como nosotros personalmente, por lo que hemos comentado al principio, somos realmente positivos o tenemos bastante confianza en que el precio del oro pues es una cobertura para una parte de la cartera bastante interesante en los próximos años, pues bueno, el tener un 52% de potencial con la opcionalidad de que con subidas de precio del oro pues aumente, pues nos parece muy interesante, ¿no? Pues a nivel de sensibilidad, nosotros calculamos que con $1.400 la onza pues tiene un potencial del 73% y con el precio a 1.200 la onza, si cayera, pues tiene un potencial del 25%. Por lo tanto, tiene un downside bastante bajo, muy bajo, de hecho. De hecho, toda la industria tendría que perder dinero para que Osisko perdiera dinero, realmente, ¿no? Y nosotros pensamos que digamos el binomio rentabilidad-riesgo es muy interesante en esta compañía y cumple prácticamente la mayor parte de nuestros requisitos, ¿no? De hecho, es una posición que tenemos en el fondo con algo más de un 2% de exposición, ¿no? Representa el 2%, más del 2,5% de nuestro fondo a día de hoy y bueno, tendría una exposición mayor en caso de que cumpliera el último requisito, que es el que digamos los insiders o los ejecutivos tuvieran una mayor alineación de intereses con los accionistas. Aquí podéis ver, bueno, se puede hacer una valoración, digamos, alternativa, que es calcular la parte correspondiente. Pues aquí podéis ver las reservas que tienen y los recursos que tienen medios indicados y las reservas probadas y probables de los diferentes proyectos, los más cercanos a producción de Osisko. Podéis ver el stream o el royalty que tiene Osisko a precio de mercado, aproximadamente qué valor tendrían esas reservas a día de hoy, ¿no? Estamos hablando de 1.400 millones de dólares, estaríamos hablando americanos en el caso de las reservas y de unos 1.500 millones en recursos medios indicados, que en muchos casos pues no son reservas porque todavía no se ha avanzado en el proceso de certificación, ¿no? Nosotros, para hacer la valoración de contraste, lo que hacemos es darle una probabilidad a los recursos, que normalmente está entre el 20 y el 30%, pues somos bastante conservadores y con todo eso pues nos sale una valoración por encima del valor actual también, ¿no? De contraste.
Y para concluir, que ya nos queda muy poquito tiempo y me gustaría pues atender si hay alguna pregunta, pues nada, es una compañía, lo que os he comentado, una compañía cíclica dependiente del precio del oro. Para nosotros tiene el perfil idóneo para como inversión en un sector cíclico porque es muy eficiente en términos de coste, como hemos repasado, por los puntos que hemos repasado, porque es una compañía de royalties que ya de por sí la hace más eficiente, porque sus proyectos son proyectos que están situados normalmente en la curva, en los primeros cuartiles de la curva de costes, porque tiene una estructura financiera muy sólida y muy poquita deuda financiera, porque bueno, digamos que tiene unas inversiones que además garantizan que esa deuda nunca no sea un problema en el medio plazo y bueno, digamos que tiene una opcionalidad que nosotros consideramos muy importante, un modelo de acelerador de proyectos que tiene un potencial, una sensibilidad mayor ante subidas de precios porque es el equity de compañías mineras y probablemente si sube el oro esa parte se revalorice con más fuerza. Hay una opcionalidad ahí que tampoco hemos tenido en cuenta y tiene como parte mejorable, pues nos gustaría que digamos que el equipo directivo pues estuviera más alineado o los incentivos estuvieran más claros desde el punto de vista de la rentabilidad por acción, etcétera, ¿no? Y bueno, que cotiza a un precio para nosotros de unas 9 veces free cash flow del año 2020, lo cual nos parece muy interesante para este sector y para esta tipología de compañías. Y de hecho es un descuento muy significativo respecto a la mayor parte de las compañías de royalties, quizá con la excepción de Sandstorm, que porque hemos visto pues está situada en términos bastante similares, ¿no? Y nada, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestarla, ¿no? Veo aquí que me hace una pregunta sobre el ratio Altman. Pues mira, la verdad es que no lo he calculado y no te puedo dar una respuesta ahora mismo sobre vamos, realmente no lo hemos calculado, o sea que no te puedo contestar a esa pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más? Cualquier sugerencia, cualquier tema pues que consideréis importante, si consideráis que la presentación pues en ciertos términos es muy técnica o poco técnica, pues por favor cualquier cosa me la comentáis que estoy encantado de aceptar sugerencias, corregir errores o incluso si tenéis alguna proposición de tipos de compañía o de algo en lo que creáis que pueda digamos, encontrar ideas para presentaros en futuras seminarios. Yo encantado de escuchar esas opciones. Muchas gracias, Josu, por tus comentarios. Pues veo que no hay ninguna pregunta más. Os queda un minutito más. Si a alguno se le ocurre alguna pregunta, pues, pues encantado de contestarla. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado y nada, pues si no me equivoco, pues en un par de semanas tendremos otro seminario y bueno, también comentaros que en el 9 de marzo va a haber un Trading Day de XTB este año en el que si todo en principio, si todo sale bien, pues haré yo una conferencia que probablemente tenga que ver con compañías cíclicas, más en profundidad y con detalles. Así que nada, os animo a apuntaros y asistir. Será en Madrid, todavía no sé exactamente cuál es la ubicación, pero bueno, la gente de XTB, nuestros amigos de XTB dentro de poco, pues probablemente harán cierta publicidad sobre el evento y os animamos a venir a todos. Y nada, muchas gracias a todos y que tengáis una feliz tarde. Un saludo.